primer lugar, felicitar al nuevo delegado de Economía y Hacienda, señor García Castaño, también a la nueva coordinadora y, por supuesto, también desearle la mejor suerte al concejal saliente, el señor Sánchez Mato, y reconocer que en 2 años y medio también, por supuesto, tuvo sus aciertos. Bien, en la Comisión de Economía y Hacienda del 19 de junio de 2017, a alguna pregunta del Partido Popular sobre los plazos de ejecución de las obras del mercado de Legazpi, el anterior delegado de Economía y Hacienda respondió que era necesario, antes de empezar con el grueso del proyecto, llevar a cabo unas obras de subsanación de patologías puntuales, con un presupuesto de 2.080.000 euros, y que estarían estas últimas terminadas en el primer trimestre del 2018. Sin embargo, vemos que con la ejecución de 30 de noviembre, estos 2.080.000 euros figuran en el listado de inversiones con crédito autorizado cero, es decir, crédito autorizado cero, no se había hecho nada. Por lo tanto, nos rogamos nos informen de cuándo se prevé se inicien las obras del mercado de Legazpi y se finalicen, considerando que las obras de subsanación de patologías por 2.080.000 euros aún no están empezadas con datos de noviembre. Muchas gracias. Así que, evidentemente, de lo que voy a decir es una crítica política y, por supuesto, no tiene que ver nada con usted como funcionaria. Pero sí que quería que nos dijera, de esos 2.080.000 en patologías, ¿cuáles son las obligaciones reconocidas? E insisto, que nos respondiera cuándo se van a iniciar el resto de las obras, el grueso de las obras, no de las patologías, y cuándo se va a terminar. Eso es lo más importante, cuándo se va a iniciar, cuándo se va a terminar y las obligaciones reconocidas. Vamos a ver, si repasamos la cronología de las obras, y aquí viene la crítica política. En el 2016 figuraba una partida de rehabilitación de 36 millones. Se decía que iba a terminar las obras en el 2018. Si vamos a la nota de prensa del 2 de septiembre, hablan de una inversión de entre 50 y 70 millones, con un ahorro en alquileres de entre 12 y 15 millones de euros al año. Y se hablaba de terminar las obras en el 2019. Ya no es el 2018, sino en el 2019. Entendemos que por cada año que pasa nos cuesta entre 12,5 y 15 millones de euros al año, como dice la página web del Ayuntamiento de Madrid, en coste de que dejamos de ahorrar. Después, en la nota de prensa del 27 de julio, ya hablan de un importe de 67 millones. Y es decir, dicen que empiezan las obras en días, en febrero de 2018, el grueso de las obras, y terminan en el 2020. Ya no hablamos de terminar en el 2018, tampoco en el 2019, sino en el 2020. Entonces, lo que queremos es que nos dice cuándo van a empezar, si realmente empieza el grueso de las obras en febrero y cuándo se espera terminar las obras, considerando que cada año de retraso son 12,5 millones, 15 millones de euros. Ya llevaríamos, en relación a lo que primero había previsto ahora Madrid, como 30 millones que hemos dejado de ahorrar. Yo sí que quería decir que yo tengo aquí las líneas fundamentales del presupuesto del 2017 colgado en la página web del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí habla, dice, consolidado de limitación SEC 2010. Habla de obligaciones reconocidas. A mí sí que me gustaría que pediría que cuando nos hablan de ejecución, que sobre todo enfocaran a las obligaciones reconocidas, porque si no, creo que nos perdemos un poco. Y como bien indica el informe, aquí hablan siempre de obligaciones reconocidas, ¿no? Que es importante a la hora de ver la regla de gasto y cómo afectaría. Nuestra primera pregunta, señor García Castaño, es ¿cuál es la estimación del incumplimiento de la regla de gasto? Teníamos un importe de 100 millones de euros. ¿Se va a cumplir ese incumplimiento de 100 millones de euros? Creo que es fundamental, ¿no?, a la hora de la elaboración de los presupuestos del 2018. Entiendo que a esta fecha más o menos tendría una referencia si realmente vamos a incumplir. Bien, nos encontramos con un presupuesto del 2018, con un plan económico financiero que prevé unas inversiones de 212 millones de euros, la cantidad menor de inversiones en los últimos 6 años. Por eso yo sé que quiero que hable de obligaciones reconocidas, porque estos 212 millones hacen referencia a las obligaciones reconocidas, si no nos perdemos. En el 2013 hubo unas inversiones de 262 millones, en el 2014 de 242 millones. Se prevé, por tanto, en el 2018 un 19% de inversiones menos que en el 2013, según el Plan Económico Financiero recientemente aprobado. Y si comparamos con el ejercicio 2018, las cifras de inversión, que fueron 485 millones de euros, supone pues que las inversiones en 2016 son el doble que en las del 2018. Tenemos el problema de que el Plan Económico Financiero no fue aprobado, votó en contra el Partido Socialista, y 6 de los concejales de Madrid se ausentaron. Es decir, ya a la hora de aprobación del presupuesto del 2018 ya no es llegar a acuerdos con el Partido Socialista, sino también llegar a acuerdos dentro de su partido de Ahora Madrid, como bien indica que hubo 6 concejales
que se ausentaron a la hora de aprobar el plan económico financiero y, evidentemente, el presupuesto tiene que estar basado, fundamentado en función de ese plan económico financiero. Añadir, bueno, que según los datos de noviembre, la ejecución de inversiones se da un 21,85, es decir, obligaciones reconocidas sobre los 693 millones. Evidentemente, si los 693 millones los empezamos a bajar, pues podemos llegar a pues el 100%, pero siempre tenemos que hablar sobre la previsión realmente que se iba a realizar, los 693 millones. Había 3.729 proyectos de inversión, 2.315 con obligaciones reconocidas de cero, es decir, las cifras son muy bajas, así que, bueno, pues si hay información que entendemos que dispone el señor García Castaño, si esto nos informara de cómo realmente han ido, pero siempre hablando sobre los 693 millones y ya le digo, si es posible en función de obligaciones reconocidas. Sí, bueno, sí que me hubiese gustado que nos indicara si realmente se va a cumplir la regla de gasto o se va a incumplir en menos de 100 millones de euros, porque eso lo que hace es condicionar absolutamente el presupuesto del año 2018. E insistir que lo más importante ya no es llegar a acuerdos con el Partido Socialista, sino llegar a acuerdos con su propio partido. Y además tener en cuenta que las inversiones para el 2018 son las inversiones mínimas, más pequeñas de los últimos 7 años. Muchas gracias. Sí, la primera pregunta sería que sobre los 32 millones presupuestados en el 2017, ¿cuáles serían las obligaciones reconocidas, el porcentaje de obligaciones reconocidas? Bien, en la campaña de Ahora Madrid siente el cambio, realizada a finales de diciembre, es decir, el mes pasado, se pusieron una serie de carteles en el metro donde hacía referencia a los presupuestos participativos del 2017. El eslogan decía textualmente 100 millones de euros al presupuesto municipal destinado a presupuestos participativos. En nuestra opinión, este eslogan puede llevar a la ciudadanía, a los madrileños, a equívocos, ya que realmente en el 2017 solo se ha decidido que en el 2018 se destinen 100 millones en los presupuestos a la participación ciudadana. Por tanto, no significa que en el 2017 se hayan dedicado 100 millones a presupuestos participativos, como creo que estamos todos de acuerdo, y que sí entendemos que se puede llegar a entender leyendo los carteles. Pero es más, los precedentes, las cifras de los presupuestos participativos de Ahora Madrid, es que en el 2016 se decidió que se destinaran 60 millones a presupuestos participativos, finalmente fueron 32 millones porque había inversiones plurianuales, y a 30 de noviembre hay 1,8 millones de obligaciones reconocidas de presupuesto ejecutado. Insistimos, con los últimos datos de noviembre sí que rogamos nos indique cuál es el importe de obligaciones reconocidas sobre esos 32 millones. Las cifras de noviembre son cifras bajísimas. Sí, afirmamos que no tiene sentido hablar de 100 millones ni de 200 millones de presupuestos participativos si realmente lo que se vota no se lleva a cabo o se lleva a cabo, bueno, pues pasado años, ¿no? Y vemos, por supuesto, que en el plan económico financiero se presupuestan 212 millones en inversiones. ¿Cómo pueden encajar 100 millones dentro de esos 212 millones? Y entender también, por supuesto, todas las inversiones que quedan pendientes del año anterior, que quedan del año 2017. Por lo tanto, preguntamos cómo van a hacer este encaje dentro del presupuesto 2018 y bueno, también qué parte se haría por IFS. Muchas gracias. Es que hacemos referencia a estos carteles que han colgado en el metro, donde habla de 100 millones de presupuestos participativos. Por eso me preguntamos. Si hubiesen puesto una cantidad muy inferior, pues no preguntaríamos, pero es que han puesto 100 millones de euros. Vamos a ver, el año pasado se comprometieron a 60 millones en presupuestos participativos. Al final solamente entraron 32 por las inversiones plurianuales. Entonces nos quedan 28 millones de euros pendientes del año pasado, más lo que no se ejecute de los 32 millones. No me cuadra que en el 2018 sean 36 millones. No me cuadra. ¿Dónde están los 100 millones? Es que no me cuadra. A lo mejor habré entendido mal. Pero insisto, de 60 millones quedan 28, más lo que no se ejecute de los 32, y me dice que en el 2018 van 36 y en el 2016 59. Es que no me cuadran en absoluto las cifras. Entiendo que a lo mejor se me puede haber pasado algo, pero yo los 100 millones, insisto, no veo dónde están. Veo dónde pueden estar los 60, pero los 100 millones no los encuentro por ninguna parte. Y las obligaciones reconocidas, es cierto, pero es que es una parte fundamental para entender cómo pueden encajar los 100 millones, porque la ejecución de los 60 millones es fundamental y aparte es el precedente para ver realmente si hay capacidad de ejecutar los 100 millones. Insisto, las inversiones en el plan económico financiero son 212 millones. 100 millones, presupuestos participativos, es casi la mitad. Gracias.
Conforme al acuerdo del 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, el área de Economía y Hacienda tiene entre sus principales competencias presupuestos, promoción económica, Hacienda, política financiera, intervención, contratación, patrimonio y el organismo autónomo de la Agencia Tributaria. Bien, el reciente Plan Económico Financiero, defendido por el actual delegado de Economía y Hacienda el 18 de 2017, sí que apunta hacia unas líneas generales que afectan de forma importante a todas las competencias del área de Economía y Hacienda, en cuanto a gastos e inversiones a realizar en el ejercicio 2017 y 2018. Es cierto que con el anterior delegado de Economía y Hacienda hubo una serie de enfrentamientos desde la delegación de gobierno, se elaboraron 4 planes económicos financieros, pero por lo que ha dicho el señor García Castaño entendemos que a partir de ahora se van a cumplir escrupulosamente todos los requerimientos de Hacienda, impuesto por el señor Montoro, tal como ha dicho, ¿no?, para dejar de ser, digamos, tutelados o intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Entendemos, por lo que insisto, no sé si que me corrija, señor García Castaño, que hay un diálogo fluido ahora mismo con el Ministerio de cara a esta serie de cumplimientos. El Partido Socialista, en una de sus preguntas, preguntó sobre la implantación de un nuevo modelo de control interno, pasando de fiscalización previa a plena a fiscalización previa limitada. Se hablaba de comenzar los trabajos en enero de 2018. Así que, si pudiera, creo que nos habló de fechas, dijo que iba a tener una reunión la próxima semana, pero si pudiera dar una fecha estimada, pues sería interesante, ¿no? Entendemos que puede haber un margen, pero sería interesante. Destacar también que con el anterior delegado de Economía y Hacienda pues, hubo una serie de cambios, intervención general, empezando por la interventora general, siguiendo con subdirecciones generales, jefes de servicio y otros. También nos podía indicar si va a haber más cambios. De igual manera, otro tema que atañe al organigrama del área de Economía y Hacienda es la subdirección general de auditoría, que el Partido Popular ha preguntado anteriormente. Bueno, sí que si nos podía informar sobre el miembro del Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de la Deuda y Políticas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, si va a haber cambios, ¿no? Tampoco es cuestión de decir todos nombres, pero una de las personas destacadas era la señora Viviana Medialdea, si va a seguir ese equipo. Respecto a la Coordinación General de Economía y Hacienda, por la cual también ha preguntado el Partido Popular, si nos pudiera explicar un poco sus funciones, aunque ya están en el acuerdo, pero sería interesante. Sí que decir que a la hora de justificar esa figura, por supuesto que le deseamos la mejor suerte y además tenemos muy buenas referencias, decir que el volumen de competencias que asumía el área, unidas a la que ostenta ya su titular, en ese caso usted, señor García Castaño, que era presidente de 2 distritos, hace necesario crear la figura de un coordinador que desarrolla las funciones de supervisión. Sí que hemos visto que de los 2 distritos pues ha habido movimiento y usted deja de llevar Chamberí. Entonces, sí que entendemos que bueno, pues la justificación, tratándose únicamente con 2 semanas, pues no estaba bien justificado. Por otra parte, bueno, nos ha dicho que va a haber una subdirección de atracción de inversiones. Yo creo que eso es un tema bastante interesante, ya profundizaremos sobre este asunto. Y otro tema es la promoción económica, una competencia crucial. Decir que una de las apuestas más importantes que realizó el anterior delegado fue por la economía social y solidaria. Podemos ver las subvenciones que se otorgaron, o también el reciente comunicado del Ayuntamiento que dice que han arrancado las oficinas de apoyo a la economía social de Centro y Villaverde con un servicio de dinamización. Pero, por otro lado, hemos visto a la vez que se apoya de forma tan importante la economía social y solidaria, vemos que los polígonos industriales, pues solamente hay que ver la ejecución presupuestaria, están descuidados, ¿no? A falta de acondicionar, invertir y convertirlos en más atractivos para atraer inversión. De los 6,5 millones previstos en inversiones para promoción económica a 30 de noviembre, había un 11% de obligaciones reconocidas y un 1,2 millones de crédito autorizado. 1,2 millones de crédito autorizado, cifras muy bajas. Podemos ver la factoría industrial en Villaverde, o en Villa de Vallecas, o en la Talayuela, con ejecución 0 a 30 de noviembre, o en las áreas empresariales y polígonos industriales, las obras de acondicionamiento, que eran 3 millones previstos y al final a 30 de noviembre la ejecución era 0. Si estas cifras han cambiado de forma considerable, pues sería importante que nos lo dijera. Pero hemos visto que estos 2 años y medio la promoción económica se ha basado principalmente en dar subvenciones y realizar convenios con asociaciones de economía social y solidaria, más bueno, pues, que en atraer inversiones a través de
arreglar y acondicionar esos polígonos industriales y construir esas factorías industriales. Entonces, le preguntamos al delegado de Economía y Hacienda si va a seguir o cuál va a ser ahora la política a seguir. Respecto a la gestión del patrimonio, ya hemos hablado del mercado de Legazpi. Insistir que pagamos entre 12,5 y 15 millones de euros más al año por cada año de retraso, como bien aparece en los cálculos de Ahora Madrid. Y claro, esto si una vez se terminaran las obras se podría perfectamente ahorrar, ¿no? Es una cantidad muy importante respecto al año 2018 que se iban a terminar. Estamos hablando de 30 millones de euros que hemos dejado de ahorrar. También es verdad que estos 12,5 y 15 millones a mí tampoco me cuadran mucho, porque si el importe total a pagar al año aparecen 20 millones en concepto de alquiler de edificio, 20 millones al año de arrendamiento por construcciones, bueno, pues habría que ver cómo encajan esos 15 millones dentro de esos 20 millones. Por otro lado, nos encontramos con inmuebles ocupados como la Incobernable y la Dragona, y sería importante que el delegado de Economía y Hacienda nos aclarara qué acciones se van a tomar para intentar recuperar los edificios de la Ingobernable y la Dragona. Respecto a la agencia tributaria, solicitamos nos indique un poco cómo van a seguir las líneas básicas en materia fiscal de su antecesor. Es decir, que los ingresos han variado considerablemente, se han creado nuevas figuras impositivas y vemos cómo los madrileños año a año pagan más IBI. También que vemos cómo los solicitantes de las ayudas para el pago del IBI desde que Ahora Madrid llegó, pues han sido cada vez menos y no ayuda el hecho de que las convocatorias se realizaran en agosto como pasó en el año 2016. O también las multas, ¿no? Tenemos 209 millones de euros de obligaciones de ingresos reconocidos por multas a 30 de noviembre. Nos parece que es una cantidad tremenda. Muy interesante la pregunta que realizó antes la portavoz del Partido Socialista sobre la plusvalía, que hay que analizar. Agradecemos al señor Díaz de Cerio la información que nos ha dado y también por escrito. Creo que es muy interesante, que realmente hay que analizarlo, ese documento en profundidad. Y bien, respecto al organigrama de la agencia tributaria, va a haber algún tipo de cambio más en la organización, en el personal, porque ya vimos que había habido cambios en las subdirecciones generales, varios jefes de servicio, algún puesto. Bueno, si nos pudiera informar sería interesante. Muchas gracias.